Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 24 de septiembre de 2025. Doy por supuesto que ya saben que el nombre del que más estamos hablando durante las últimas horas en España es el de Juan Carlos Peinado, que es el juez que está investigando a Begoña Gómez por la posible comisión de 5 delitos. Él abrió una pieza separada para que en esa pieza separada se pudiera investigar la posible comisión de un delito de malversación. Y la noticia de hoy es que Peinado ve indicios suficientes para inculpar a Begoña Gómez y también a otras dos personas, a Cristina Álvarez, que fue su asesora en el Palacio de la Moncloa, y a Francisco Martín, el actual delegado del Gobierno en Madrid, pero por la época en la que fue secretario general de Presidencia, por ese delito de malversación. Él considera que hay indicios suficientes, insisto, para hacer esa inculpación. Y como lo ve así, pues pone en marcha un procedimiento. A mí me gustaría explicar esto bien, porque yo la verdad es que creo que hay muchísima confusión y yo mismo he tenido que hacer no pocas llamadas para tratar de poner en orden las ideas y luego ser capaz de explicarlas. Lo que hace Juan Carlos Peinado es poner en marcha un procedimiento que está tasado por la ley. Y entonces la ley le obliga a hacer lo que hace. Si tú ves indicios, lo primero que tienes que hacer es dictar un auto, que es lo que he hecho hoy, y en ese auto transformas la causa para que se siga por el procedimiento de la ley del jurado. ¿Por qué? Porque el delito de malversación tiene que ser juzgado por un jurado popular. Pero esto no es potestativo del juez, esto conviene dejarlo claro. Esto es lo que la ley determina. Cuando se discutió la ley del jurado hubo muchísima polémica, ustedes no lo recuerdan porque son jóvenes, pero yo sí, porque desgraciadamente ya peino muchas canas. Y entonces en aquellas, primero había mucha gente que se oponía al jurado puro. Querían pues otro procedimiento, como por ejemplo el jurado mixto que tienen en Alemania. Pero bueno, ya puestos a establecer el jurado puro, también se permitió, o había gente que era partidaria de permitir a las personas que van a ser juzgadas que eligieran, si querían ser elegidas, en algunos casos, no en todos, por un jurado profesional de jueces o de legos, es decir, de ciudadanos. Pero no se aceptó. Por lo tanto, la ley determina que los delitos de malversación sean juzgados por un jurado popular. Y vuelvo a repetir, esto es impepinable. Lo digo porque es que alguien le está atribuyendo a Peinado la mala idea de haber querido que Begoña Gómez, si esto llega a buen puerto, ahora hablaremos de todos los trámites que todavía falta por cumplirse, que se siente delante de un jurado popular. Lo han explicado algunos jueces muy bien. Esta misma tarde, en el programa de Juan Pablo Polvorinos, el presidente del Foro Judicial Independiente, que se llama Fernando Portillo, lo ha dejado manifiestamente claro. Es la ley la que demanda, él no decide que un procedimiento va por un sitio o por otro, es la ley la que ha previsto que para este tipo de delitos pues debe hacerse por tribunal del jurado, y lo único que ha hecho ha sido anunciar a las partes que que de continuar el procedimiento para juicio será un juicio por jurado, y ese es el sentido de la vistilla que va a tener lugar este sábado. Bueno, por lo tanto, si ustedes tienen la deferencia que yo les agradezco enormemente de oír este programa, por favor cuenten que se han enterado bien. Es decir, porque de verdad hay mucha confusión y la gente lo está interpretando mal, incluso muchos actores de la vida política. Se pone en marcha un procedimiento que es muy complicado, como casi todo el derecho procesal, y que solo está al alcance de los verdaderamente expertos, que tiene muchos pasos. Esto no quiere decir que vaya a ser juzgada impepinablemente Begoña Gómez. Esta es una idea que quiero dejar muy claro. Ahora, el juez Peinado, el sábado, recibe a las 3 personas a las que va a inculpar previsiblemente por los delitos de malversación y a sus representantes legales. Y entonces les concreta los términos de la imputación. Tiene que delimitar exactamente qué es lo que les va a imputar. Y eso se lo tiene que decir oralmente a estas personas. Y durante esa vistilla el sábado, las partes pueden pedir que se practiquen nuevas pruebas. Y el juez podrá decidir si le parece pertinente o no que se practiquen nuevas pruebas. Por lo tanto, puede ocurrir que todavía se tengan que practicar más pruebas, o puede ocurrir que no. En el caso de que Peinado diga no acepto más pruebas, tiene que darle un plazo todavía de 5 días a las partes para que se manifiesten sobre la procedencia de abrir un juicio oral.
Y una vez que haya recibido esos informes, tiene un plazo de 3 días para hacer otra vistilla en la que efectivamente se determine si es o no procedente la apertura del juicio oral. Y luego las partes pueden recurrir ante la audiencia provincial, cosa que va a ocurrir con toda seguridad si llegamos a ese punto, y luego la audiencia provincial decide lo que tenga que decidir. O sea que fíjense ustedes que lo que estamos viviendo hoy es el primer paso de un procedimiento complicado y largo que no necesariamente tiene que terminar viendo a Begoña Gómez sentada en el banquillo. Aunque si quieren que les diga la verdad, esto tiene toda la pinta de que va a acabar así. Tiene toda la pinta. Dicho lo cual, tengo que decirles también algo, porque si me lo callo voy a dormir mal esta noche. Yo creo que el juez Peinado, independientemente de que esté siguiendo el procedimiento que marca la ley, pues se ha pasado de frenada. Lo digo con toda honradez y con todo respeto hacia su señoría. ¿Por qué? Pues porque un juez tiene que ser buen juez y además tiene que parecerlo, y tiene que parecer neutral. Entonces, hombre, el hecho de que cite el sábado por la tarde a la mujer del presidente del gobierno, pues no deja de ser una machada. Es decir, está de guardia y dice, pues ¿por qué van el sábado por la tarde? Cuando esto no es lo habitual. Que además el auto lo saque hoy, cuando estamos hablando del procesamiento del hermano del presidente del gobierno, pues tampoco me parece que sea el momento más oportuno. No sé qué prisa tenía en dictar ese auto hoy. Que además hoy haya anunciado, luego lo comentaremos, que quiere que se retracten 2 ministros que le llamaron prevaricador porque si no se querellará contra ellos, pues también da una cierta sensación de que hay una especie de pugna entre él y la clase política que rodea al presidente del gobierno. Y aunque la hubiera, él tendría que disimularla. Esa es mi opinión. Es una opinión muy personal. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de la apariencia, yo no entiendo muy bien al juez Peinado, las cosas como son. He dicho lo primero y digo lo segundo. Claro, las partes están de acuerdo en esta segunda consideración. Yo he escuchado hoy a Francisco Martín, al actual delegado del gobierno en Madrid, que ha sido bastante prudente, porque en voz alta, cuando le han preguntado a propósito de la citación del sábado, se ha limitado a decir esto. Cada cual puede llegar a las conclusiones sobre lo que significa que un sábado a las 6 de la tarde, no sé si hay alguna urgencia especial en relación con este procedimiento o no, pero bueno, puede resultar llamativo a los ojos de cualquiera. Pero yo no voy a hacer una valoración adicional al respecto. Yo sí, a mí me parece llamativo. En esto le doy la razón al señor Francisco Martín. A mí particularmente me parece llamativo y me parece innecesario. Y me parece que no abona la necesaria apariencia de imparcialidad que los jueces tienen que procurar cada vez que cumplen con su obligación. Es una opinión que no va a ninguna parte porque la suscribe un Menda Lerenda que no tiene ni puñetera idea de derecho procesal. Pero ya he dado mi opinión. Bien, respecto al fondo de la cuestión, pues hay muchas valoraciones se han producido. Ya les he dicho, cuando les hacía este resumen de todo el itinerario procesal que todavía tenemos que recorrer, que esto previsiblemente acabará en un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, y será la Audiencia Provincial de Madrid la que diga, pues efectivamente hay indicios suficientes para sentar en el banquillo o no a la mujer del presidente del gobierno. Y, por lo tanto, al final, ese pronunciamiento se tendrá que producir en un sentido o en otro. Yo no sé lo que va a decir la Audiencia Provincial, de verdad, no tengo ni la más remota idea. Y miren que he preguntado a expertos qué es lo que les dice su olfato. Pero, curiosamente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, parece que tiene muy claro, absolutamente claro, lo que va a decir la Audiencia Provincial. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. ¿Sin duda? ¿Ninguna duda? ¿Qué pasa? Ya les está usted marcando el paso a los magistrados de la Audiencia Provincial, que tendrán que decidir el recurso cuando se plantee. Bueno, no lo sé. Tampoco quiero hacerme fuerte en esta historia, porque efectivamente, pues Bolaños, ¿qué va a decir, no? Tampoco es una gran novedad. En el ambiente político, pues esto, como es lógico y natural, tampoco sé si es lo deseable, pero desde luego es lo lógico, ha originado una marejada no pequeña. Y el presidente del Partido Popular, que es el jefe de la oposición, ha querido ponerse al frente de la manifestación. De tal manera que, en cuanto ha sabido que el juez Peinado citaba el sábado por la tarde a la mujer del presidente del gobierno para comunicarle que abre o cambia el procedimiento por la ley del jurado, pues ha decidido, no hablaré de la responsabilidad penal, porque no me corresponde a mí, pero naturalmente estamos ante una responsabilidad política que señala en una única dirección. La responsabilidad penal de cada uno
la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal. Y después de haber señalado a Sánchez, como es por otra parte de cajón, porque es el jefe de la oposición, pues se ha dirigido a los socios de Sánchez. ¿Por qué tenemos que soportar esto en España? ¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este gobierno ponga fin a este disparate? Ningún gobierno democrático europeo zanjaría una colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente del gobierno con la teoría de la conspiración o de la persecución judicial. Bueno, si él esperaba que flaquearan los socios, no creo que lo esperara a pincha en hueso, porque de hecho no han flaqueado. Hay hoy declaraciones de dos de los partidos que apoyan a la legislatura. Bueno, una es Esquerra, la apoya inequívocamente. Podemos apoyó la investidura, pero desde luego está poniéndole todas las piedras en el camino que puede a la legislatura del señor Sánchez. Ha hablado Pablo Fernández en representación de Podemos. ¿Para qué? Para insultar al juez, pero insultarlo absolutamente. Primero, porque le llama facha, y después, porque le llama prevaricador. Yo creo que es un nuevo ejemplo más de cómo en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política. El ejemplo paradigmático de estos jueces que son operadores políticos y que en lugar de hacer justicia e impartir justicia, lo que están haciendo es política, es el juez Peinado. Así que creo que es un caso bastante claro de lawfare. Y no crean ustedes que Gabriel Rufián se ha quedado a la zaga, ¿eh? Escuchen al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. El auto es un despropósito y no son palabras mías, sino de gente que sabe muchísimo más que yo. A mí, hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito, y repito, no lo digo yo, sino lo que le dicen jueces. Bueno, pero luego él dice algo que no se lo dicen los jueces, que sale de su coleto, de su opinión personal, a propósito del juez y de la causa política a la que, según Rufián, está sirviendo el juez Peinado. Nosotros hemos avisado al PSOE hace mucho tiempo que habrá jueces, y el señor Peinado es un juez que todo el mundo sabe para quién trabaja, que irán a por ellos, que los siguientes son ellos. Nosotros ahí dentro lo hemos dicho un montón de veces. Bueno, yo no creo que al juez Peinado le hagan mucha gracia estas declaraciones y no me lo estoy imaginando. Les decía hace un instante, y ahora es el momento de desarrollarlo, que el juez Peinado, el que está instruyendo las diligencias por las que investiga a la mujer del presidente del gobierno, pues ha presentado... Las aplicaciones pueden ayudar a los adolescentes a conectar, aprender y crear, pero no todas son apropiadas para ellos. Los padres deberían poder elegir a qué servicios digitales pueden acceder sus hijos. Instagram apoya la creación de una mayoría de edad digital en la Unión Europea, que requiera la aprobación parental para que los jóvenes puedan acceder a servicios digitales, incluidas las redes sociales. Más información en instagram.com/aprobación parental. Este anuncio político te lo presenta Instagram. Demandas de conciliación, que son el paso previo a una querella por injurias y calumnias contra dos ministros del gobierno, contra Fernando Grande Marlaska y por Óscar Puente, porque dieron a entender que él estaba prevaricando. También va contra algún periodista, pero la fuerza mayor, digamos, o la parte mollar, desde el punto de vista informativo, es el acto de conciliación con Marlaska y Óscar Puente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no le gusta que le llamen prevaricador y que va a recurrir a todos los instrumentos que tiene a su alcance y que le confiere la Administración de Justicia para tratar de defender su honor. ¿Qué pasará en esa demanda? No lo sé, y qué pasará en la querella tampoco. Pero bueno, es evidente que lo que han dicho hoy el señor Rufián y el señor Pablo Fernández pues van incluso más lejos de lo que dijo en su día Grande Marlaska o el propio Óscar Puente. Esto por lo que respecta a la noticia más destacada del día. Y hoy miércoles también tenemos que hacer referencia a lo que ha ocurrido en la sesión de control, un poco descafeinada porque las sesiones de control en las que no participan el presidente del gobierno, que como saben no está en España, y por lo tanto tampoco el jefe de la oposición, porque el jefe de la oposición solo habla si está el presidente del gobierno, si no, pues no habla, con lo cual no ha habido duelo entre Sánchez y Feijóo. Se ha hablado de varias cosas, pero yo creo que la más interesante, por lo menos la que a mí más me interesaba, era lo que tenía que ver con el gran asunto, la gran polémica que hemos estado viviendo durante los últimos días, que es el del mal funcionamiento de las pulseras que tenían que acreditar que los maltratadores respetaran la distancia que marcaba la ley con respecto a las víctimas.
Entonces, se han producido varios debates a propósito de ese. Yo quiero, con calma, reproducir dos de ellos, que me han parecido los más sustantivos y además los que tenían protagonistas de más, tonelaje político. Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular, interpelando a la vicepresidenta primera del Gobierno, que es la mayor autoridad que había en el Banco Azul, porque ya les he dicho que el presidente del Gobierno no estaba. ¿Qué dice la portavoz del PP a propósito de las pulseras? Señora Montero, ¿sabe lo difícil que es para una mujer denunciar a su agresor por miedo? Miedo por ella, por sus hijos, por su familia. Miedo a un agresor que lleva meses, incluso años, vejándola, haciéndola sentir insignificante, haciéndola creer que si la pega es porque se lo merece. Y cuando esa mujer denuncia, a pesar de sus miedos, de sus dudas, el sistema le falla, su sistema le falla. Ha habido mujeres víctimas que, creyéndose protegidas por su gobierno, han estado abandonadas. Y la ministra Ana Redondo lo sabía. Lo sabía porque estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía, por las audiencias provinciales, y lo tapó. Bueno, fíjense, yo creo que Esther Muñoz, que suele ser muy vehemente cuando habla como portavoz parlamentaria, ha hecho un esfuerzo por refrenar el tono. Yo creo que tenía tal carga de profundidad lo que le estaba diciendo a la vicepresidenta que no necesitaba tampoco, imprimirle demasiados decibelios a su tono de voz. María Jesús Montero no me ha sorprendido. Lo digo para mal. Porque si no me ha sorprendido es porque sigue amparándose en el ruin argumentario, lo de ruin es una opinión personal, naturalmente, que está utilizando el gobierno para salir de este embrollo. El Partido Popular solo habla de las mujeres cuando se trata de intentar generar una alerta, una alarma infundada, igual que hicieron absolutamente el mismo esquema que hicieron con la ley del sí es sí. Porque ustedes tienen un problema. Ustedes están pactando con un partido político que niega la violencia machista, que banaliza la criminalidad contra las mujeres. Ustedes votan en contra de todas las medidas que permiten realmente hacer efectiva la igualdad, porque ustedes no creen en la causa de las mujeres, ustedes no creen en el feminismo. Pero, señora Muñoz, las mujeres han estado protegidas en todo momento. Bueno, pues que se lo digan a las víctimas, señora Montero. No voy a hacer ninguna otra consideración porque ya nos repetimos más que el ajo. Voy a decir más que la mojama, pero esa es una expresión cuyo copyright le pertenece a la portavoz del gobierno. Bien, luego se ha producido otro enfrentamiento que a mí me parece que tenía también mucho interés porque, digamos que la pregunta iba dirigida a la responsable del Ministerio de Igualdad, es decir, a Ana Redondo. ¿Quién interpelaba a Ana Redondo? El diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos. A ustedes la política solo les importa para poner en el centro de la cuestión sus intereses, casi siempre infames, y no los de los ciudadanos y muchos menos los de las ciudadanas que han abandonado, primero con la ley del solo sí es sí, después con los trapicheos de los puntos violeta y ahora con las pulseras que no funcionan. Y se lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, y se lo dijo su amiguete, el fiscal general del Estado, y se lo han dicho abogados, jueces y víctimas a las que no revictimizan cuando dicen que no las creen. Es que mienten. Que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras no funcionen solo les responsabiliza a ustedes. Bueno, y después ha venido la respuesta de la ministra. Si yo he calificado desde un punto de vista de opinión personal, como es lógico, de ruin la respuesta de Montero, no tengo adjetivos para calificar la de la ministra de Igualdad. No se me ocurre ninguno que no sea ofensivo, así que me lo callo. Le ruego encarecidamente a usted y a su partido que dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas, con bulos, con falsedades, con mentiras, que dejen de utilizar a las víctimas, porque siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el gobierno, con bulos y falsedades, porque mire, es radicalmente falso, no es cierto que ninguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada, como ustedes han dicho. Hoy quieren reprobarme a mí
por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada. Lo importante es que las mujeres tienen que saber que están protegidas, que el sistema funciona, que el sistema es complejo, que las pulseras están controladas por la policía y en todo momento saltan las alertas y allí estamos para protegerlas. Y su irresponsabilidad con este tema no tiene límites, porque el problema es que el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en una burda copia de Vox. Esa es la realidad. Bueno, la parte más tremenda de la intervención que hemos escuchado y que yo no he querido cortar para que ustedes vean todo el contexto es la parte en la que parece que ella solo hubiera entendido la reprobación si alguna de las personas cuya pulsera falló hubiera sido asesinada. En ese caso, a lo mejor la reprobación hubiera podido estar justificada, pero si no ha habido asesinadas, no. Que no funcionen no es un problema. Que haya víctimas, lo han contado ellas, que hayan pasado mucho miedo, no es un problema. Que no se sepa cuántas pulseras fallaron, no es un problema. Eso no merece una reprobación. La verdad es que me cuesta mucho digerir el argumentario de la señora Redondo. Por concluir este capítulo y ir ya directamente a las noticias más destacadas del día, de esto también ha querido hablar Alberto Núñez Feijóo. No estaba en la sesión de control, pero sabe que este es un asunto que le hace daño al gobierno y ha querido poner su pica en Flandes. Lo que debe de hacer es, primero, volver a España. Segundo, reunirse con los 3 ministros responsables, la ministra de Igualdad y los ministros de Justicia e Interior. Tercero, cesar a la ministra de Igualdad. Y cuarto, valorar cuál de los otros 2 ministros debe de acompañar a la ministra de Igualdad. Si no lo hace, el presidente es tan responsable como los 3 ministros de todo lo que ha sucedido. Bueno, es miércoles, es 24 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El rey Felipe VI ha expresado en su intervención ante la Asamblea General de la ONU su profundo desconcierto ante la situación en Gaza. El monarca ha condenado con firmeza los ataques que afectan a civiles y ha pedido un alto al fuego inmediato para detener la violencia y proteger a la población civil. Ha recordado el vínculo histórico de España con el pueblo judío y ha reconocido el derecho de Israel a defenderse, pero insiste en que esa defensa debe respetar el derecho internacional humanitario. Ante la devastación, los bombardeos, ante tantas muertes entre la población civil, son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. Vamos con el Congreso. El portavoz del PSOE, Patxi López, niega que exista una fractura en el bloque de investidura o que la legislatura esté paralizada. Defiende que el Gobierno cumple y sigue cumpliendo sus compromisos con Junts justo después de que se rechace la proposición de ley para transferir la competencia en inmigración a Cataluña. El Partido Socialista ha cumplido y cumple sus compromisos. Presentamos conjuntamente con Junts una proposición de ley. La defendimos, votamos a favor e incluso hablamos con otros grupos para que también la votaran a favor. Por lo tanto, Junts sabe perfectamente que el Partido Socialista ha hecho lo que había que hacer y por eso no va a deteriorar en absoluto las relaciones. El debate y el fracaso en la propuesta de transferir las competencias sobre inmigración a la Generalitat ha desencadenado también un nuevo enfrentamiento entre Esquerra Republicana y Junts. Más concretamente, el choque ha sido entre Gabriel Rufián y Míriam Nogueras. Rufián ha reprochado directamente a Nogueras que deje de hacer daño a Cataluña y la ha tachado de racista. Aún así, el portavoz de Esquerra Republicana ha criticado la actitud de la izquierda, más concretamente de Podemos, tras el voto en contra de los morados a tramitar la ley para el traspaso. Sí, porque son competencias para Cataluña, no para Junts. A mí me gusta muy poco lo que dice Junts últimamente, le pido que vuelva a la senda del patriotismo, del catalanismo, que deje de votar aquí con PP y Vox y copiar el discurso de Alianza Catalana, pero repito, eran unas competencias que en el mejor de los casos iba a gestionar un tal Illa, el PSOE. O sea, es que es kafkiano decir que esto es racista simplemente porque lo presenta Junts. Es unas competencias para Cataluña y al final se emprende un camino peligroso que es que solamente votamos las competencias para las comunidades autónomas gobernadas por quien nos gusta. Me parece que es, de quinto de jacobinismo.
Más cosas. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha lanzado una dura crítica al Gobierno. Los populares denuncian los contratos que el Ejecutivo ha otorgado a la empresa tecnológica Huawei, señalando que, a su parecer, ponen en riesgo la seguridad nacional. Esta concesión ha alertado a todos los socios de la Unión Europea y de la OTAN, y mientras que el Ministerio de Tecnología ha anulado el contrato, usted sigue empecinado en mantener e imponer en riesgo nuestra seguridad nacional. Mire, señor ministro, la infiltración de Huawei en las altas esferas del Gobierno es evidente. Por eso la mujer del señor Álvarez fue directiva, por eso el acento de Pepiño su influencer y Zapatero su lobista principal. Ahora queda saber quién es el comisionista. Y hoy un avión militar español con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo, ha sufrido un intento de perturbar su GPS cerca de la ciudad rusa de Kaliningrado. Reivindicar el derecho a que todos podamos desplazarnos y volar libremente por territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta misma mañana, interferencias por parte de todo el mundo, sabemos de quién, pero que en ningún caso van a quebrantar la voluntad de España ni de ninguno de los países de la Alianza Atlántica de seguir trabajando por la paz. Y ojo, porque la Audiencia de Valencia ha confirmado las decisiones adoptadas por la jueza de Catarroja, que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana, de no citar como investigados a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ni al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. En varios autos hechos públicos este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la sección segunda de la Audiencia Provincial desestima así varios recursos de apelación que varias partes personadas en la causa habían presentado contra diversas decisiones tomadas por la instructora. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.